Es mi querido amigo Pablo Almazán. ¿Cómo estás? Hola amiga, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, feliz de estar aquí comunicándome con vos y como decía, en cada lugarcito de la Argentina hay un humano puente y más allá también. Absolutamente, sí, así es. Avisarle al operador que me escucho mucho yo como de vuelta, como de retorno. Ahí vamos, ahí lo acomoda. Y sí, afortunadamente, bellamente es así como decís vos. Hay consultores ya en España, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, y seguro que me estoy olvidando de lugares, y es algo absolutamente maravilloso. En México, ¿no? Que me asombra cada día, que agradezco cada día. Esta pulsión ya no se puede parar, esto ya está. Sí, es así. Afortunadamente es así. Humano Puente tiene su empuje propio que está asentado en todos los despertares de conciencia que van provocando los mismos consultores con su crecimiento y cada una de las consultas y las personas que gracias a sus síntomas se despiertan, ¿no? Cada día. Así es. Esa fuerza es la que provoca todo esto. Ya lo creo. Pablo, leíamos una frase tuya antes de empezar el programa, dice esto de que si tú quieres, si la vida no es lo que esperabas y quieres sanar, comienza por eso que juzgas. Vamos a hablar un poquito de eso, del juicio, ¿te parece? Me parece muy buen tema para trabajar. Muy bien. Como para comenzar, ¿eh? Sí, amiga, dale, lo que tires, me parece muy bien, por algo lo estoy creando. Exacto. ¿Qué pasa con los juicios que hacemos? ¿Por qué lo primero que hacemos es omitir un juicio? Es como automático. Sí, y lo que sucede, bueno, ante todo, primero buenas noches, que no saludé, no solo a vos, que sí te saludé, sino a toda la gente que está escuchando y de los distintos países que están escuchando. Para mí es un honor de vuelta estar acá y poder saludarlos y canalizar todas las dudas que tengan y que quieran hacer llegar, que para eso estamos a disposición, no solo yo, sino todos los humanos puentes. Y con respecto al juicio, lo que te puedo decir es que en realidad todo el tiempo están pasando ante uno un montón de cosas, un montón de temas a los cuales somos neutrales. No nos afectan, al menos conscientemente. Si estamos ante un tema que nos afecta y que sobre todo nos es evitable intervenir en ese tema o emitir una opinión o presentar nuestra postura ante ese tema, es porque ese tema evidentemente no nos es neutral, y esa no neutralidad se encuentra anclada seguro en nuestro inconsciente y es la respuesta a ese hecho por parte de nuestra historia, que no comienza, como lo decimos siempre, en nuestra propia vida, sino que tal como lo demostramos en todos los casos, en el libro, en el nuevo libro y en todas estas situaciones que planteamos en consulta, nuestra experiencia empieza mucho más allá, pertenece a un inconsciente familiar, que a su vez está inmerso dentro de un inconsciente colectivo, y ahí las historias se vuelven comunes, se vuelven totales, pero nosotros representamos una fibra particular de esas historias totales. Y dentro de esa fibra particular, dentro de esa visión distorsionada que tenemos de la realidad por esa historia que nos afecta, surgen los juicios. Yo, por ejemplo, tuve posibilidad de trabajar en las jornadas con dos mujeres que habían participado activamente en marchas por la violencia de género, y fuimos a su pasado y en las dos encontramos violencia tanto en su madre como en ellas como en sus antepasados. Es decir, ninguna historia de violencia de género les va a ser neutral. Así es. ¿Okay? Y no estoy diciendo que no corresponda, por supuesto que apoyo todos los movimientos que hay para la igualdad de la violencia de género, pero estas personas en particular que sienten algo mucho más fuerte que los demás, porque si bien todo el mundo apoya ese tipo de cosas, hay otro grupo de personas que no solo las apoya, sino que forma parte de ese movimiento, sí, hace de esa pulsión una energía con movimiento, y esas personas son las que por lo general están inmersas en esas distorsiones de las que hablamos.
Una vez me tocó, por ejemplo, trabajar con una mujer en Tucumán que en el mismo momento que ella estaba confesando sus 5 abortos, su hijo mayor, heredero de estos 5 abortos que eran anteriores a él, estaba al frente de una manifestación contra el aborto en la plaza central de Tucumán, en el mismo momento en que hacíamos la actividad. Y su madre por primera vez contaba sobre estos 5 abortos que indudablemente habían afectado la historia inconsciente de su hijo que estaba al frente de esta marcha. ¿Okay? O sea que el juicio nos representa, de alguna manera nos está contando una historia que aún está oculta. El juicio es un tesoro, el juicio es un síntoma. El juicio es un síntoma, es decir, yo escucho muchas corrientes que hablan de dejar atrás los juicios, de abandonar los juicios, y nosotros en Humano Puente lo que proponemos es metete adentro de tu juicio, porque pocas cosas hablan tan bien de vos como tu juicio, pocas cosas te conocen de manera tan directa como tu juicio, como eso que juzgás, ya sea un juicio racista, un juicio a los ricos, un juicio a los pobres, a los blancos, a los negros, al que habla mucho, al que habla poco, al que... Toda distorsión que yo tengo una capacidad menor de asimilación, porque ya tengo lleno el tarro de soporte de esa historia, es porque esa historia ya la traigo condicionada en mi historia inconsciente. ¿Okay? Sí, es así, es exactamente igual que digamos, obvio, el juicio es un síntoma. Todo síntoma es la maravillosa llave que nos conduce a la historia que hay que contar y que hay que sanar. Absolutamente, tenés razón. La cadena completa sería: todo juicio es un síntoma y todo síntoma es un recuerdo no sanado. Ahí estamos. Ahí le dimos vueltita y nos queda claro, Pablo, ¿estás en Córdoba? ¿Por dónde andás? Estoy en Córdoba. En este momento estoy en el lobby del hotel donde estoy parando, donde damos las actividades de Córdoba, para no hablar al lado de Nico, que está ya con ganas de dormir. Claro, pobre. Nico. Entonces va hacia el lobby a hablar. Firme, Nico, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, ya empiezan los saluditos. Mariné Comas, que estuvo con vos hace poco haciendo la jornada, la apertura de Concepción del Uruguay. Sí, señor, me acuerdo. Bueno. Una jornada muy uruguaya, y cuando terminan todos los uruguayos faltaba ella, que sin ser uruguaya era de Concepción del Uruguay. Bueno, ella como siempre agradecida, dice: acá ya tengo todo preparado para escucharte, terminando mi cuarentena, escuchando un gran maestro y a una dulzura de persona. Bueno, creo que se refiere a mí ahí. Los honro, y dice a ambos: gracias por estar, Pablo, con sus palabras justas en la apertura frente a mi crisis de llanto sin motivo. Diara por transmitir, dice, y ser puente de voz y de corazón de este maravilloso camino. Gracias, dice Mariné. Absolutamente coincido, sobre todo con lo que dice sobre vos, porque la verdad que el rol que estás teniendo en la difusión de este tipo de miradas es muy importante. Como medio, que también hay un crecimiento enorme, que yo lo veo, cada vez te escucha más gente, y me parece buenísimo, y eso es por el retorno, por lo que estás haciendo, Araceli, que estás actuando totalmente en coherencia, y eso vuelve solo, ¿no? Mira, acá yo con esto que me está pasando, que estoy creando, entendí cuando vos decías que das de puro egoísta que sos, ¿no? Y yo entendí eso en este año fundamentalmente, a través de este programa, que he tenido y voy a seguir teniendo, porque ya lo estoy creando, y ya lo creo aquí, y estoy segura que va a ser todo el año. Estoy teniendo la posibilidad de charlar con los otros humanos puentes, con seres tan maravillosos. Casi todos los días estoy charlando con alguien distinto y con algún punto de nuestra Argentina diferente. Sí, eso es maravilloso. Esto es hermoso, Pablo. A veces no encuentro las palabras como para expresarlo, para que se entienda lo que quiero decir, pero es tan lindo escucharlos. Río Gallegos con Andrea Lusic. Bueno, La Plata con Marcelo Tonelli, Capital con Vanessa Fisicaro, Florencia Ceruti, Melis. Bueno, no los quiero nombrar porque son muchos, una calidad de seres hermosos, con una generosidad, con una predisposición hermosa a charlar con nosotros a esta hora, que insisto, es una hora donde todo el mundo quiere empezar a relajarse y empezar a descansar. La verdad que yo estoy inmensamente agradecida, Pablo. Bueno, en realidad ese agradecimiento que vos sentís
es mutuo de parte de todos, porque ese es ese concepto de familia creciente que planteamos, y ese es el eje de esta expansión que está sucediendo. Va a ser el eje del congreso que vamos a hacer en el Centro Cultural Borges ahora. En junio. El mes que viene. Bien. Fines del mes que viene, y donde ya se han sumado más consultores que el año pasado, y todavía te imaginas que falta más de un mes para eso. Creo que va a ser un récord. Qué increíble. ¿Cuántos somos en la familia ya? Qué familia numerosa, Pablo. Mira, somos más de 1.200 consultores. Qué increíble. En el grupo nuestro cerrado de Facebook somos más de 800, y de distintos países, y todos están acompañando esto que nosotros llamamos milagros lógicos, que es el cambio de vida de tantas personas a través de haber escuchado sus síntomas. Y bueno, eso está provocando esta red creciente. Hermoso, hermoso. Sí, hermoso. Hace unos días estuvimos hablando, bueno, te decía, con Andrea Lusic, y ella nos hacía referencia a este proyecto de ley de medicina tradicional y complementaria, Pablo, que ya se presentó en el Congreso y ahora estaba a la espera de ser tratado. Obviamente que debes estar al tanto de esto. Sí, estoy al tanto de esto y en contacto permanente con una de las personas que está redactando ese proyecto. Bien. Esto es maravilloso. Sí, es maravilloso. La verdad que sí, es maravilloso. Yo, como buen descendiente originario, por el momento lo tomo con cautela, agradeciendo, obviamente, plenamente, y esperando que se dé, y que estos pasos que se van dando de encuentro los celebremos, porque es hora de que las distintas medicinas, por llamarlo de algún modo, se encuentren en un punto convergente, y que lo que le falta a una se la pueda aportar la otra, porque como digo, mira, por ejemplo, en este encuentro que estoy dando hay otra vez médicos, hay traumatólogos, hay cirujanos plásticos, hay cosas que en Humano Puente, una de las cosas que más hay son médicos, psicólogos y psiquiatras, siempre lo digo. Sí. Y es tan necesaria y evidente la unión de las cosas, pero es tan necesario también que se haga una comprensión integral desde la materia hasta el espíritu, que cualquier cosa, cualquier propuesta intermedia que haya, se tendría que complementar con la otra, que le aporte la otra parte. ¿Ok? Exactamente. Porque que hoy la ciencia esté haciendo tantos avances por la infertilidad me parece absolutamente maravilloso, pero que la ciencia no haya registrado hasta el día de hoy que detrás de la infertilidad siempre hay una muerte arriba de un bebé, o de una madre, o de una abuela en el momento del parto o cercano al parto, también te hace dar cuenta de que todavía queda mucho por mirar en este famoso ADN que no saben por qué se modifica o se pone chueco solo un día, y que tenemos todos mucho trabajo por hacer en ese sentido, porque la sinergia y la unión de las ciencias va a hacer posible que terminemos de darle la vuelta a la cosa. Hay un lado físico, obviamente, pero hasta que el hombre no se encuentre con su poder creador, de que es el que organiza ese físico en base a su historia, a su historia biológica, a su historia emocional, a su historia ancestral, a su historia de familia, eso no va a dejar de tener un lado trunco, digamos. Eso hace falta incorporarlo, y desde ese lado es que nosotros queremos hacer nuestro aporte. Bien. Nuestro aporte. Bien. ¿Okay? No solo desde lo que aporta Humano Puente, sino que queremos aportar a que las distintas ramas se dejen de mirar de reojo. ¿Okay? Porque somos seres integrales, somos seres multidimensionales, y decir que una persona solamente soluciona su vida con la decodificación es una pata trunca, solamente con medicina es una pata trunca, solamente con dieta es una pata trunca, solamente con reiki es una pata trunca, y solamente con piedras, con cromoterapia o con sonidos es una pata trunca. Somos seres integrales, y todo este paquete de energías y de personas a disposición de la salud integral, como lo decimos nosotros, porque nosotros trabajamos como síntoma, vos lo sabés, que una persona no tenga casa para nosotros es un síntoma, que una persona no tenga dinero es un síntoma, que no tenga pareja es un síntoma, que no sea feliz es un síntoma, y desde ese lado también todo este abordaje viene a completar lo que entendemos que le falta al resto de las cosas que no son abarcativas de todos los lados del ser humano. Está. Dejar de sentirse en la vereda de enfrente, ¿no? O en la separación. Todos necesitamos. Cuando vienen los médicos a los encuentros que brindo yo, me hacen tantos aportes, me enriquecen tanto, me enseñan tanto, me hacen dar cuenta de la necesidad de unión que hay entre todas las miradas,
Hoy hablaba yo del tallo cerebral y de la programación, de las funciones básicas que vos sabés que rige. Sí, vamos a hablar un poquito de eso, Pablo, del tallo cerebral y de esas funciones, ¿te parece? Porque sé que hay mucha gente que nos escucha tal vez por primera vez, hay mucha gente que empieza por primera vez a interesarse sobre esto y está bueno comenzar a contarles un poquito qué es el tallo cerebral, cómo funciona, cuáles son sus características, empecemos por ahí, dale. Es un temón, me encanta porque es la base de todo. Exacto. El tallo cerebral es la parte de nuestro organismo que se encarga de las funciones más antiguas como seres biológicos que tenemos como herederos de un montón de memorias biológicas de distintas etapas evolutivas de distintos animales. El tallo cerebral rige las funciones primarias neurovegetativas y, por ejemplo, o no tan ejemplo, específicamente esas funciones son respirar, gestionar los líquidos, comer y reproducirse. Esas 4 cosas las rige el tallo cerebral. Y lo primero que tenemos que tomar conciencia es que nuestra realidad la crea nuestro inconsciente. Pero en esta experiencia humana, ese inconsciente está absolutamente regido por el lado biológico del inconsciente. Y ese lado biológico del inconsciente ejecuta todo en función de las necesidades del tallo cerebral. Es decir, tu inconsciente va a crear una realidad mientras no te pongas al mando de esa creación, que va a ocuparse de que el tallo cerebral esté feliz. Es decir, que vos respires, que vos tomes líquidos, que vos comas y que vos te reproduzcas. Y ese tallo cerebral va a hacer lo posible para que vos hagas esas 4 funciones la mayor cantidad de tiempo posible sobre la Tierra, porque en tanto y en cuanto eso pase, tu experiencia de vida va a ser considerada positiva. Si vos tenés 80 años, todo lo que hiciste va a ser grabado en el inconsciente familiar como que fue positivo, porque las funciones de tu tallo cerebral fueron satisfechas durante 80 años. Si las funciones del tallo cerebral fueron satisfechas durante 40 años, ya tu experiencia no va a ser guardada como positiva. ¿Ok? Y esas funciones rigen a todas las demás, a la valorización y desvalorización, a la protección que otorga el cerebelo, a las relaciones que otorga la corteza cerebral. Todas se ponen en función de los resultados biológicos del tallo cerebral. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque como el tallo cerebral es el que rige la supervivencia, lo único que le importa es que sobrevivas. El tallo cerebral no sabe de que vivas bien o mal, feliz o infeliz, contento o triste, rico o pobre, ¿ok? Solamente rige y necesita ser satisfecho en sus necesidades básicas de supervivencia. Por lo tanto, el tallo cerebral va a primar el hecho de que vivas mucho por sobre el hecho de que vivas feliz. Es más, ni sabe lo que es vivir feliz. Bien. Porque es solo biológico, algo que nos cuesta comprender a los seres humanos. Pero ¿cómo una parte mía no entiende lo que es ser feliz? No lo entiende. El inconsciente está regido por el lado biológico y solamente hace todo para que esas funciones sean satisfechas. Y toda la vida la pone en función de eso. Entonces, si tu abuelo vivió 80 años triste, tu tallo cerebral va a pedir que vivas triste con tal de vivir 80 años. Si tu abuelo vivió a los 40 años, viajó y se murió, tu tallo cerebral va a hacer lo posible para que no viajes. Entonces, si a los 40 años querés organizar un viaje, como tu inconsciente crea la realidad, vos le vas a prestar esa plata a un amigo y no te la va a devolver. Vos vas a sacar los pasajes para el viaje y vas a perder los tickets. Seguro. Vos vas a guardar los ahorros en un banco y vas a cerrar ese banco o no vas a poder sacar el dinero por X motivo. Y uno va a decir, ¿qué me está pasando? Y lo que te está pasando es que no te estás asumiendo creador de absolutamente toda tu realidad y que siempre miras tu realidad en función de los demás. Pero ¿cómo? Si yo creo mi realidad, entonces ella ¿por qué hace tal cosa y crea otra cosa? Y ese es un error muy común cuando uno empieza a querer pasar del hecho de ser un receptor de la creación del inconsciente a hacerse cargo de la totalidad de su creación,
hay como periodos intermedios donde uno sigue considerando el universo y el funcionamiento del universo desde que se tiene que acomodar para que a él le vaya bien lo mío, para que a mí me vaya bien lo de él, para que al otro le vaya bien lo de este. Y en realidad la creación individual solo hay que mirarla desde la existencia de un solo ser, que es el observador, creador, que soy yo. Bien. Todo mi universo se acomoda alrededor mío. Yo soy el engranaje central de mi universo y el único que lo mueve. Si yo giro a la derecha, todos los engranajes de mi universo se giran para un lado y para el otro. Si yo giro a la izquierda, todos los engranajes de mi universo se giran para el otro lado. Lo que sucede es que pasar de las obligaciones del tallo cerebral a tomar conciencia y hacerse cargo de toda la creación requiere una responsabilidad enorme y una libertad enorme, tan grande que es desconocida para el ser humano, para la mayoría de los seres humanos. Entonces atravesamos muchas crisis y barreras para hacernos cargo de esta realidad que por primera vez cuestiona los mandatos del tallo cerebral. Y le dice a mi tallo cerebral, mira, mi abuelo, que se llamaba igual que yo, vivió 40 años, pero yo no soy ese abuelo. Yo me quiero hacer cargo de la creación de mi realidad, tomar conciencia de lo que le pasó a él y empezar a crear distinto en función de del conocimiento que tengo ahora, / la conciencia que tengo ahora de lo que sucedió en mi clan. Como hasta ahora no lo sabía, mi inconsciente biológico creaba a gusto y piacere, y como ahora lo sé, puedo tomar la determinación de ir por el camino que quiero, porque ahora sé cuál es el camino que mi inconsciente me quería evitar, y sé el motivo por el que lo quería evitar. Entonces, sabiendo eso, recién puedo comenzar a cambiar los caminos de mi vida que eran trazados por el inconsciente biológico, porque yo, al no reconocerme creador, entregué la totalidad de mi creación a ese inconsciente. Está tan sencillo y tan grande como eso, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Es muy simple, pero estamos totalmente parados los seres humanos en una cultura de hace mucho tiempo que nos desconectó de ese lado. Tal cual. Entonces nos resulta increíble, nos resulta imposible, nos resulta increíble que sea verdad todo lo que todos los maestros antiguos nos dijeron. Tal cual. Porque siempre lo vimos como un versito a repetir y nunca nos hicimos cargo de eso. Como digo siempre escuchamos la receta de la sopa cuántica, pero nadie se la tomó. Exactamente. Nos olvidamos que somos creadores, que elegimos de alguna manera en aquel lugar que éramos energía, antes de pasar a materializarnos, digamos, a formar materia, elegimos esta historia y esta distorsión que venimos a sanar. Pero al momento de materializarnos lo olvidamos, y ahí es cuando empieza, me parece, la confusión en la que vivimos actualmente, esto de sentir que nos tocó, ¿no? Que es la familia que me tocó, y ¿qué querés con mi familia? ¿No? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Es que muchas veces despotricamos de cosas y todas las cosas de las que despotricamos las hemos creado, inclusive a la familia. Tal cual. Lo que sucede es que es difícil verlo desde este punto, que es el último de toda una cadena de cosas que acontecieron. Esto hay que mirarlo desde el principio de esa cadena, que es ese momento en que como espíritu me desprendo rumbo a una experiencia biológica. Ahí va. Y tomo de un montón de posibilidades una, que la puedo llamar distorsión, la puedo llamar karma, la puedo llamar cuestiones a resolver. Tomo una con un título inicial y que abarca muchas otras dentro. Así es. Para poder hacer esa única o esa gran distorsión que abarca otras, no puedo tener cualquier clan. Ahí está. De las infinitas posibilidades de potenciales que hay entre posibles clanes, yo voy a crear la combinación de datos justa que va a dar por origen a un clan, que son todos potenciales. El clan existe, pero existe de otra manera, existe como potenciales, no existe exactamente como lo describimos acá, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, existe de otra manera que tiene muchísimas posibilidades. Y yo esas posibilidades, ni bien tengo la distorsión que los agrupa, a cada uno de ellos le doy una forma específica, que tienen nombre, que tienen fecha, que tienen recuerdos, que tienen cosas, y con este grupo de memoria que yo acomodé y creé, que es mi clan, bajo con esas memorias
y elijo un vientre que, por supuesto, al pertenecer a mi clan paterno y a mi clan materno, es totalmente funcional y está totalmente en relación con las historias que hay en ese clan. Y en este vientre materno, todas esas historias se van a contar. Si, por ejemplo, en el vientre materno tengo violencia, es porque en la línea materna hay violencia y en la línea paterna hay violencia, porque si no, no se podrían haber formado las parejas dadoras y receptoras de violencia. Si en mi clan tengo historias de violencia, voy a ver que por la línea materna las voy a encontrar y voy a ver que por la línea paterna las voy a encontrar. Y esos dos clanes se unen en este vientre materno que por primera vez, hasta acá yo era energía y ahora voy a ser materia, pero no voy a tener noción del yo. No hago una diferenciación entre mi mamá y yo. Y todo lo que le suceda a mi mamá lo voy a tomar como que me está sucediendo a mí. Y en ese vientre materno lo que va a suceder es que va a haber una reproducción de lo que va a ser el tráiler de la película que va a ser mi experiencia humana. Entonces, si yo vengo a hacer una experiencia que decidí de violencia, que creé un clan afín a esa distorsión, que transito un vientre afín a esa distorsión, voy a necesitar en ese vientre vivir historias de violencia. Y cada vez que mamá reciba violencia o mamá emita violencia, yo lo voy a vivir como propio. Y ahí se produce esta programación que garantiza que yo venga a vivir esas historias. ¿Cómo es que se programa y se garantiza eso? Eso se garantiza porque hay una ecuación permanente en la biología, que el tallo cerebral y la biología hacen números todo el tiempo y balances. Si con lo que sucedió sigue habiendo crecimiento celular, en términos biológicos se anota como positivo. Si lo que sucedió detiene el crecimiento celular, en términos biológicos se anota como negativo. ¿Y qué es lo que sucede en la panza de mamá? Que salvo que se pierda el feto o se aborte, todo lo demás da por resultado crecimiento celular y se anota como positivo. Con esto quiero decir que si mamá a los 2 meses de embarazo recibe una bofetada de papá, en mí, que estoy adentro, se hace un cálculo celular estrictamente y mis células dicen, ¿cómo no fue con ese cachetazo de papá? Mirá, ayer éramos 200.000, hoy somos 500.000. Entonces está bien, nos viene bárbaro el cachetazo de papá. Necesitamos cachetazo de papá para vivir. Y al mes siguiente papá se va y mamá recibe un abandono. O papá se muere y mamá vive ese abandono. Y nosotros como células decimos, ¿cómo nos va con el abandono? Mira, ayer éramos 3 millones, hoy somos 6 millones. Se ve que con el abandono nos va bien. Y de esa manera en que todo lo que fue emocionalmente negativo y emocionalmente positivo quedó grabado como positivo a nivel biológico, y como el creador de la realidad es el inconsciente biológico, vamos a nacer programados en ese vientre para que todo lo que pasó en las historias del clan sepamos crearlo, porque dio por resultado la continuidad de la biología. Entonces yo nazco y ya de chico empiezan mis experiencias de violencia, y de grande recibo o doy violencia y soy un creador de violencia, porque es lo que aprendí y dio por resultado positivo en mi vientre materno. ¿Y cuál es la buena noticia de todo esto? La buena noticia de todo esto es que como son programas que aprendí en el vientre materno y aprendí en el transgeneracional, se puede ir a través de diferentes herramientas en busca de estos programas de violencia que había en el vientre materno y en el transgeneracional y desprogramarlos. Y salir de esos programas que tengo grabados en mi inconsciente creyendo que son propios, y no son propios, son todos heredados. Así es así de simple y de maravilloso. Y aunque cuando uno está en el proceso, a veces aparecen esos miedos que nos hacen dudar en un principio, pero que es el mismo tallo cerebral que nos dice, ojo, que mamá vivió así, vivió mucho, si vos te salís de acá, puede ser que seas expulsados de este clan. ¡Ojo! Muy bien, amiga. Ser expulsado del clan está grabado en el tallo cerebral como sinónimo de muerte. Absolutamente. Porque nuestro tallo cerebral recuerda todas nuestras memorias, sobre todo de mamíferos, que dice que si quedamos fuera de la manada,
morimos. Los que han quedado fuera de la manada murieron, y nuestro inconsciente biológico lo recuerda. Entonces, como bien decís vos, la verdad que estás súper afilada, te felicito. Lo viví, Pablo. Quedar fuera del clan es morir. Quedar fuera del clan es morir. No lo hago por fidelidad al clan, porque si en este clan pasa esto, yo me pongo en fidelidad con ellos y lo hago por ellos. No, egoísta y maravillosamente, todo lo hago por mí. Todo lo hago para no morir. ¿Ok? No se trata de fidelidad, se trata de supervivencia que me pone en fidelidad para sobrevivir yo, no para ser fiel al clan por ellos. Así es. Hoy hablabas de la infertilidad, Pablo. Es un tema que preguntan mucho, que interesa y que últimamente, no sé por qué, bueno, hay muchas preguntas con respecto a eso. ¿Qué pasa con esto, con respecto a lo que estamos hablando ahora, con esa memoria que está grabada en mi tallo cerebral? Cuando una persona, bueno, no puede tener hijos y desea fervientemente tener hijos y va a las consultas médicas y está todo perfecto y está todo bien. Muy bien. Bueno, lo primero es que me parece muy bueno que vayan a las consultas médicas y primero vean qué tipo de datos hay. Sí. Porque eso es muy importante, y además porque la medicina tiene mucho para ofrecer en este sentido, y hay muchísimas personas que felizmente han podido y hoy tienen sus hijos gracias a la medicina, que me parece algo totalmente loable y maravilloso. Pero hay otros casos en que no es así, y que lo que hacemos es ofrecer una posibilidad más, y esa posibilidad pasa por analizar la historia inconsciente de esta persona. Y lo que uno encuentra siempre que se abre el campo y que permite hacerlo, y cuando digo se abre el campo me estoy refiriendo, por ejemplo, a reorixins y poder ir a buscar y vivir la vida de sus ancestros y revivir todo lo que sucedió, uno puede indagar en qué hay en la historia inconsciente de esta persona. Es una ley que vamos a encontrar una relación entre nacimientos y muertes. Ejemplo, nació mi mamá y murió mi abuela materna. Otro ejemplo, nació mi mamá, al tiempito nace una hermana de mi mamá y se muere, y es la segunda hija, y mi mamá nace con toda esa historia grabada. Yo además soy un ovocito de la abuela materna, que por más que haya tenido antes a mi mamá, tengo como una antena que recibe el wifi de la abuela de manera directa y permanente, y yo tengo grabado, cuidado que el segundo hijo se muere. Entonces tal vez tenga una infertilidad que es distinta, no es total. Por ahí puedo tener el primero, o tuve un primer no nacido, pero no puedo tener el segundo, no quedo embarazada del segundo. Y esa muerte, no solo hay que regirse por la muerte real, sino por la muerte simbólica, que para el inconsciente es lo mismo. Por ejemplo, decodifiqué alguna infertilidad de una mujer cuya hija nació bien y ella estuvo bien, pero esa hija se la robaron cuando tenía 5 años. Ahí está. Entonces debajo había una infertilidad, porque para esta mujer eso había sido un drama enorme, y no volver a ver a su hija se convirtió en una muerte simbólica. Por lo tanto, hay que estar abierto a la muerte simbólica, no solo a la muerte real. Y hay que buscar cerca de qué parto hubo una muerte. Pero puede ser una muerte directa, por ejemplo, no voy a tener hijos porque me llamo igual que la abuela, y mi inconsciente dice, si tenés un hijo te morís. No voy a tener hijos porque me llamo igual que mi mamá, y mi inconsciente dice, si nacés, muere tu mamá, matás a tu mamá. No voy a tener hijos, además, si por ejemplo, cuando nazco, muere mi esposo. Cuando nace un hijo, muere el esposo de la madre. Y en ese caso, tengo un programa de no tener hijos porque me quedo viuda. La cuenta siempre da neutral o negativa. En ese caso, el inconsciente biológico, que solamente mira que haya más miembros del clan, es donde pone su barrera y dice, no, mira, en este clan, si todos estos tienen hijos, no va a haber problema, pero vos te pareces mucho a un caso que hubo en este clan en el que cuando se tuvo hijos, alguien murió. Así que mejor deja que el clan siga por otros lados y vos no tengas hijos, porque así vos podés seguir viviendo mucho tiempo, porque el clan te tuvo para recordar aquella experiencia, a aquella abuela que se murió joven. Entonces abajo naciste vos, venís a reemplazar a la abuela que se murió joven,
pero con un programa para no repetir lo que le pasó a la abuela. Bien. Por ejemplo, siempre buscamos nacimientos relacionados con muerte o muertes de niños pequeños, que también siguen unidas al nacimiento. Es decir, no tengas a este porque este es el que recuerda al que se murió. Claro. Es el primero, el segundo o el tercero. Ya si es el cuarto, por una cuestión de líneas, de afinidad y qué sé yo, va a impactar igual en el primero. Es decir, si se murió un cuarto hijo, probablemente su madre sea infértil desde el primer hijo. Bien. Porque hay una correspondencia entre esos números de hermanos. ¿Ok? Sí. Y es básicamente eso, pero muy importante incorporar la muerte simbólica. Ahí estamos. Es importante también aclarar, Pablo, que siempre se parte del síntoma. Si está la historia y no está el síntoma, no pasa nada. No pasa, ni tiene por qué pasar nada, porque a muchos te cuentan la historia y te la cuenta el nieto de su abuela y tiene primos y tiene sobrinos y tiene todo, y el clan sigue y te dice, sí, mi abuela murió, mira, justo en esta jornada hay un caso así y no hay infertilidad en ese clan. Bueno, ¿viste? Claro. No hay infertilidad. Lo que sucede es tal cual como lo decís, que acá nunca se va de la historia al síntoma, porque si yo voy de la historia al síntoma, todos los seres humanos tendríamos todos los síntomas de la humanidad. Claro, aparte... Y eso no funciona así. Claro, aparte nos volveríamos locos buscando todas las historias y pensando a ver cuándo me toca. Exactamente. Y estaríamos creando al revés, digamos, ¿no? Exactamente. Y estaríamos otra vez dejándonos llevar por el miedo. Y hay que tener en claro una cosa, si tengo miedo, es un programa. Ahí está. Porque la toma de conciencia nunca trae aparejado nada malo. Es decir, siempre hay que mirar las cosas desde el lado de la conciencia, siempre hay que mirar las cosas desde el lado del síntoma, que es el que cuenta cuál de las infinitas historias que en el clan tomó. Porque, repito, en todos los clanes se encuentra el total de los traumas de la humanidad. Esto significaría que todos los seres humanos deberíamos tener todos los síntomas de la humanidad. Y sabemos que no funciona así. Absolutamente. Siempre se parte del síntoma. Si está el síntoma, busco la historia. Pero si está la historia, no tiene por qué estar el síntoma. Nunca tiene que ser motivo para asustarse ni para sentir que voy a tener el síntoma, cosa que decimos una y otra vez para que la gente se quede tranquila. Así es. Bueno, mensajitos. Pablo, hice con vos la jornada de 3 días. Soy Mariana Cataño, escuchando, sanando. Gracias. Y a vos, Araceli, por estas noches que nos regalás. En julio nos vemos en la apertura, dice este mensaje. Qué bueno, un honor. Otro, el nombre me lo acuerdo mucho, el nombre me suena mucho porque conocía a otro Cataño de antes. Buenísimo. Amanda de Chile, Pablo. Dice... Amanda, lécala. Tal cual. Un besito para Pablo y para vos, a mí obvio. Súper honrada de ser parte de esta familia. Pablito, no te olvides de Guatemala. Sí, tal cual, Guatemala. Siempre lo confundo con Nicaragua y se enoja mi amiga. Es consultora, está en Chile, está en el sur de Chile y es un honor que haya humanos puentes en Chile, que ya hay varios, y ella está en el sur de Chile, en una parte bellísima que ya le dije que voy a ir. Bárbaro. Vamos a tratar de... Genial. Hola, Ara y Pablo, como cada charla de los jueves, espectacular, dice María José. Pregunto, ¿en cada generación se repiten inevitablemente la cantidad de hijos? Ejemplo, dice María José, en la generación de mi mamá fueron 5 hermanos, los últimos 2 fallecidos de chiquitos. Mi mamá inevitablemente tuvo que tener 5 hijos. Ella solo tuvo 2. ¿Los otros 3 pueden ser no nacidos? No es así. Bien. No es así. Okay, fíjate que el inconsciente biológico actúa en equipo y que después de las guerras nuestros abuelos tuvieron, en algunos casos 2, pero en muchísimos casos 10, 7, 14, 12. Cosa que hoy es prácticamente no visto eso, no escuchás de parejas hoy que tienen 12 hijos, 14 hijos. Es verdad. Hay muchas menos, ¿ok? Y más allá que en determinados contextos social o algo se dé más la cantidad de hijos, también se corresponde con ese inconsciente biológico compensando muertes. Bien, ¿okay? Bien. Entonces, se da mucho en las reparaciones cuando la especie baja. Perfecto. Okay. Bueno, también están hoy, están mandando mensajes y mensajes. Mira, Vanessa Fisicaro manda abrazos, es una cosa increíble. Mi querido amigo, el doctor Marcelo Tonelli, que realmente no paro de agradecerle. He tenido la
la posibilidad, la grandeza. He creado el encuentro, he ido hasta La Plata, hemos tenido una ceremonia hermosa y la verdad estoy honrada de haber estado con él y le agradezco cada vez que tengo posibilidad, se lo agradezco, es un grande ese Marcelo. Sí, la disponibilidad que tiene en el grupo, Pablo, bueno, vos lo sabés. Es un ser maravilloso que cada vez siento más cercano. Sí. Hace poco pasé por un hecho absolutamente movilizante en mi vida y que modificó nuevamente mi vida, y es que encontré afortunadamente a una hermana que había sido separada del clan de mi mamá cuando esta hermana tenía 8 años y mi mamá 13. Wow. Y bueno, esta noticia tuvo un lado triste y un lado alegre. El lado triste es que cuando encontré a esta hermana, en realidad no pude dar con ella porque habían fallecido en 1995, pero sí vi con sus hijos, y estos bellísimos seres son mis primos. Se enteraron que tienen una familia enorme, creyeron que no tenían a nadie como familia, y los cité para que vengan a casa y hagamos un gran encuentro familiar, y el día que vinieron a la tarde estaba en mi casa el amigo Marcelo Tonelli con su esposa Silvia. Y yo le decía, Marcelo querido, no es casual que estés acá en un momento tan trascendente de mi vida como el reencuentro de una historia de clan tan importante y que me había modificado tanto el inconsciente, tanto mi inconsciente. Después de encontrar los datos de mi tía y de saber su fecha, por ejemplo, tuve por fin la clave de por qué había tenido a mis hijos en la fecha que los había tenido. Tenían 3 días de diferencia uno del otro y no sabía por qué, y era porque los dos son dobles exactos de mi tía. ¡Qué bárbaro! Y entendí por qué un montón de cosas en mis historias, en mis síntomas, en mi clan, las personas con las que me relacioné. Siempre tuve el mandato inconsciente de mi madre de encontrar a esta hermana que se llamaba Chola, y que yo tuve un socio que se llamaba Cholo, y que ella era del 15 de mayo y yo tuve una ex esposa del 8 de agosto, y que mi otro socio era el 20 de febrero, y que mis 2 hijos son relacionados con esa fecha. O sea, el casino cobró, claro, el casino. Todo este casino. Creo que la ruleta me cayó de punta con ese trompo que tiene en el medio. ¡Qué hermoso! Así que en ese proceso todavía estoy con el clan muy movilizado, con mi mamá radiante por haber recuperado y saber qué fue de su hermana, y por fin cerrar un capítulo y estar reencontrado con mis primos, que son 2 seres maravillosos y con una enorme sincronía. La psicóloga de mi primo, 3 meses antes de que yo lo encuentre, le había recomendado ver los videos de Pablo Almazán, que es un negro que habla por... No, yo no te puedo creer. Me estás jodiendo, Pablo. Es un me está jodiendo total. Increíble. Qué maravilla. Cuando lo encontré a mi primo me contó esa historia y bueno, lloramos bastante, y ahora nos llamamos bastante seguido. Sobre todo habla con mi mamá, porque encima mi mamá es doble de su mamá, entonces te imaginas que para mi primo es muy importante hablar con mi mamá. Claro. Bueno, la cuestión que ahí estaba el doctor Marcelo Tonelli con Silvia Sayapini, y no era casual. Como no podía ser. No podía ser de otra manera. Bueno, también te saludan, mira, además de Marcelo, Vanessa, Florencia Ceruti. Eso es un grupo humano puente full. Sí, es un grupo que tengo el honor que me han incorporado a ese grupo, Pablo. Son todos full los humanos puentes, pero estos muchachos son muy activos en el grupo de consultores, les tengo que agradecer enormemente. Ya van a ver que hay un premio, además del premio propio que tiene el brindar compartir esto en el grupo de consultores. Estos consultores, vamos a hablar en el Congreso, y hay un reconocimiento de Humano Puente que lo vamos a hablar y presentar ahí en el Congreso, para con estos seres que son tan generosos de recibir siempre a los nuevos del grupo y que los guían en sus primeros pasos y los orientan con tanto amor, y que hacen que un consultor que empieza a atender consultantes se pueda meter a este grupo privado donde hay más de 800 consultores y decir: hola, ya investigué, pero voy a atender mis primeras consultas, ya sé lo que es la fibromialgia, ya sé cómo ir, ya viene el manual, pero ¿alguien tiene algún tip para tirarme?
automáticamente aparecen de todas las puntas de Argentina, de Chile, de México, de Perú, de Colombia, y le tiran, chum, fíjate esto, yo vi un consultante con fibromialgia y la clave estaba por acá. Ese grupo maravilloso, estas personas que nombrás, como la doctora Gladys Menem, como Melissa Fitzsimons, como Irma Chas, que también la tengo que felicitar, como Florencia Ceruti, como Gladys Menem, como el doctor Marcelo Tonelli, como Vane Fisicaro, como qué sé yo. Melissa, que la nombró la doctora Fitzsimons. Son un grupo de contención, nunca te sentís solo, siempre vas a estar bien orientado. El otro día hubo un posteo de una consultora que no tuvo respuesta, y le posteé ahí abajo, le puse, qué raro que no tuviste respuesta. Es raro, de verdad, ¿eh? Es raro, de verdad, porque en el grupo de consultores el que entra y pregunta, ahí están todos sosteniendo. Y te digo que es un síntoma para esa consultora, ¿eh? Yo lo tomaría como síntoma. Que no le contestaron. Que no solo están atendiendo mucho, sino que están colaborando tanto en el grupo, sentimos que merecen dar un paso más dentro de la familia de Humano Puente y muchos más, y de eso vamos a hablar en el Congreso. Maravilloso. La verdad que es una familia que yo mismo, como te digo siempre, yo me despierto en mi propio asombro, abro los ojos, levanto los dos brazos y comienza mi día agradeciendo antes de levantarme. Después, cuando me levanto, voy a la madre tierra y pobre, me río porque esta mañana me preguntaban, ¿y cómo haces acá en el hotel? Y lamentablemente abro la ventana y tiro un poquito de azúcar para afuera a un chorrito de agua. Perdona al de abajo. Y espero que abajo no esté pasando nadie. Porque lo hago, porque no puedo evitar hacerlo, ni quiero evitar hacerlo, ¿okay? Porque eso es, pero te juro, empiezo agradeciendo todos los días por esto que está pasando. Vos pensás que en este Congreso ya somos más que el año pasado, muchos más, y faltan 2 meses para que llegue. Va a ser un encuentro internacional realmente muy importante, de muchos anuncios, de muchos avances en síntomas, de tanta cosa, de presentar nuevos abordajes, de presentar nuevas actividades, nuevos seminarios, nuevos consultores que van dando sus pasos dentro de la familia y que van a ser un enorme apoyo para mí también, para que yo baje un cambio en estos viajes y actividades, esas cosas, y me pueda abocar a otra parte maravillosa de esto, que es comunicar desde otro lado y de otra manera y acompañar. Todo eso va a ser gracias al crecimiento que están teniendo estos Humanos Puente y todos los Humanos Puente. Hermoso. Obviamente que si el deseo es ser una red global, este primer cordón, digamos, que se va a abrir de Humano Puente, son seres que tienen absolutamente consciente la mayor cantidad, porque ni yo lo tengo todo el día, la mayor cantidad de tiempo posible, la frase, esto lo estoy creando yo, esto que me sucede lo estoy creando yo, me guste o no me guste, lo estoy creando yo, y por lo tanto lo voy a poder solucionar. Si lo está creando otro, no tiene solución posible. Esos consultores que yo les noto un perfil, lo estoy creando yo, para mí es un honor que sean los multiplicadores de la visión de Humano Puente, porque el eje principal de la visión de Humano Puente como corriente de decodificación es que llega hasta el espíritu y es una corriente de seres que modifican su existencia asumiéndose creadores de su propia realidad. Tal cual. Esto para mí es clave. Sería más fácil en algunos sentidos ir por otro camino, pero eso me pondría en incoherencia y no lo haría. Así que, pese a que este camino por ahí lleva un poquito más de trabajo, es al principio, después todo se vuelve absolutamente sincrónico. Por eso estos consultores que yo tengo el honor de leer en su Facebook todos los días, y cuando un consultor hace, por ejemplo, una pregunta, quiero ayudar a tal persona, por ahí aparece Irma y les dice, che, y si vos lo querés ayudar, esto te está haciendo mucho ruido, ¿por qué no te fijas qué te está pasando a vos con este tema? Tal cual. Para mí eso es clave. Eso es clave. Y todos van por ese lado. Florencia, Marcelo, todos los que no me dan recién, ¿no? Vane, Melissa, todos, la doctora Menem, todos van por ese lado. Todos van por ese lado. Una maravilla. Una maravilla. Me hace, no sé,
me deja estupefacto todos los días de agradecimiento. Sí, seguro. Bueno, más mensajitos. Gracias, Pablo. Dice, te estoy escuchando, esperando la jornada de 3 días en Buenos Aires en mayo. Ariel López Alonso es mi nombre. Te estoy escuchando. Es en el trabajo, veo los videos por YouTube siempre que puedo. Qué grande, mandar un abrazo grande. Bien, gracias infinitas a los dos, los honro. Anabela Polenta, otro de los mensajes. Eso lo tenés que pronunciar en cordobés. Ah. ¿No? Anabela Polenta no se pronuncia si no es en cordobés. Qué divina, qué divina. Bueno, Nilda dice un abrazo enorme desde Córdoba. Mañana me llego, dice Nilda. Okay. Se ve que donde estás vos, ahí te va a ir a... Debe ser, hoy estuvo. Ajá, bueno. Hoy pasó por acá. Un honor esta consultora que llegó desde un lado tan científico y hoy es la que brinda la apertura en decodificación de empresas exclusivo para consultores de Humano Puente y que tiene su nueva edición en Buenos Aires en el mes de agosto. Lo aviso para todos los consultores. Bien. Ya pueden entrar a la web de Humano Puente y van a encontrar que eso está ahí. Perfecto. Y va a haber un espacio dentro del Congreso de Consultores donde Nora y las personas y algunas de las personas que ya hicieron la apertura en decodificación de empresas van a poder exponer y van a poder demostrar que las empresas son absolutamente decodificables porque son una creación de su fundador. Tal cual. Y de sus dueños. Entonces, si yo encuentro los conflictos de los dueños, se mejora la empresa, porque todo es una creación propia. Sí. Eso va a haber ahí un ratito donde lo vamos a poder comprobar nuevamente y vamos a ver casos exitosos, los que están avanzando, los consultores que están haciendo eso, ¿okay? Que son un grupo maravilloso. Bárbaro, muy bien. Bueno, Paola dice, buenas noches, un honor escucharlos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el significado de dormir mucho? Bueno, puede ser un montón de cosas. Sí. Pueden ser un montón de cosas. Yo, lo primero que me viene, pero cuidado porque estás diciéndome solamente dormir mucho, entonces, amiga, no te puedo decir específicamente qué es, pero una de las cosas que podría preguntarte es si te sentís además cansada durante todo el día o sentís que tenés necesidad de estar acostada, no solo dormir, y que te hagas por ahí un análisis, que vayas a ver a tu médico y te fijes cómo estás de las glándulas adrenales o las suprarrenales, porque podés estar ante una hipoadrenia o que tengas un conflicto de suprarrenales y en ese caso la cuestión a ver sería siento que he perdido el rumbo y no sé para dónde salir. En muchos casos se confunde con una depresión y no es así, no tiene los síntomas de la depresión. Es como un gran cansancio, como grandes ganas de estar acostado, tirado, y es un conflicto que surge de la biología y de las memorias biológicas que las heredamos de los rebaños, por ejemplo, que cuando una oveja o una cabra se perdían en el monte, las que en ese momento cuando se perdieron se sentaron en el lugar y dijeron voy a esperar a que vuelva el pastor y me va a encontrar, o lo sintieron, se salvaron porque el pastor volvía por el mismo camino y las encontraba. En cambio, las que cuando se perdían empezaron a caminar para distintos lados buscando al pastor o buscando al rebaño, nunca evolucionaron porque murieron, porque se perdieron. En síntesis, en nuestra evolución, en parte de nuestra historia, tenemos grabado, si te perdés, sentate, si te perdés, acostate, porque vas a sobrevivir. Ese conflicto se nos activa, se activan las suprarrenales y muchos lo confunden con un gran cansancio, con una especie de depresión, pero no hay que confundirlo, hay que ir a ver a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, que diagnostique si eso es una depresión o no, o a un clínico para que haga un análisis de adrenales para que diga cuál de los conflictos es. Y en base al conflicto específico que dice el médico, ahí se trabaja lo que sea. Yo simplemente estoy diciendo que si fuera un conflicto de suprarrenales, lo que tiene que mirar es eso específicamente. Bien, perfecto, clarísimo. Otra consulta. A ver, yo dice, hola, buenas noches a todos, por supuesto. Dice, les comento lo que me pasa. Yo me siento bien, pero me broto toda por todo el cuerpo, piernas, hombro y panza. Me pica impresionante. Bueno,
También pueden ser un montón de cosas, pero le digo, como siempre, lo primero que vería yo si entra a mi consulta, desde ya, no solo yo, sino también vos, todo consultor que lo está escuchando, sabe de que hay una ira en el contacto. Es una ira en el contacto y lo vive en todo el cuerpo. Así que se tiene que fijar en su inconsciente con quién está teniendo un contacto que lo vive con mucha ira. Y puede que esta persona no sea ni consciente de lo que está pasando. Te doy un ejemplo. A ver. Esta persona, una persona, no esta persona, una persona X puede haber sido abusada de pequeña por un hombre que se llamaba Alfredo y que era el 10 de mayo. Y ahora esta persona, esta misma persona, está casada o está en pareja con alguien que tal vez se llame Alfredo o que sea de una fecha cercana al 10 de mayo o cercana al 10 de agosto, que está relacionada porque es la concepción de los que nacieron el 10 de mayo, o del 10 de febrero porque ahí nacen los concebidos el 10 de mayo, siempre alrededor de estas fechas, o que tenga alguna relación inconsciente con aquel abusador. Entonces yo ahora no lo sé y hasta me puedo llevar bien con mi esposo y puedo tener una relación buena de pareja, pero mi inconsciente me dice, esta relación te recuerda a un contacto que viviste con ira. Y está en su inconsciente, entonces hay que ir a buscarlo. Es probable que con este solo dato de decirle a esta persona, estás viviendo un contacto con ira y que trate de remontarse al momento en que empezó su síntoma, ya le dé algún dato sobre lo que le está pasando. ¿Okay? Totalmente, sí señor, así es. Saludos desde Tucumán, nos vemos en la jornada de julio, Patricia Mancilla. Yo, Pato Mancilla, es genial, seguro que viene para acá, qué grande, me encanta. Bueno. Pato Mancilla, consultora del norte. Bien, un placer escucharlos, los honro, abrazo luminoso para los dos y qué lástima no nos pone su nombre, pero bueno, aceptamos los abrazos, los aceptamos. Está buenísimo, agradecido 100%. Delfina Ders dice un abrazo para los dos. A ver, espérate, un abrazo Pablo y para vos Ara, feliz de estar en el Camino Humano Puente, mi conciencia aumenta cada día y siento que retorno a la plenitud. Hermoso. Qué lindo, objetivo cumplido. Claro que sí. Hemos cumplido con nuestro objetivo. Claro que sí. Te cuento del libro que a mí me tiene absolutamente en mi propio estado de revelación. Siempre que empiezo a hablar del libro, es lo primero que digo. Para mí fue toda una revelación meterme en ese tema. Y te doy un motivo sencillo. Sí. El 75% del universo, más o menos, es energía, materia oscura, energía oscura. Energía oscura. Otro 20 y pico %, según la ciencia, es materia oscura. El otro pequeñísimo 4% se corresponde con el universo de los átomos y con el mundo de los átomos, y esos átomos están absolutamente todos enumerados, casi todos ya demostrados y encontrados, faltan un par de elementos descubrir o confirmar en la tabla periódica de elementos. La tabla periódica de los elementos, esa que aprendíamos en química en el colegio y que no entendimos nada, incluyéndome, describe la totalidad de los materiales con que está construido el universo conocido. Partamos de ahí, ¿ok? Bien. En esa tabla periódica, lo que estés mirando en este momento adelante tuyo está hecho de eso. Ajá. No importa si estás mirando la pared, la alfombra, las baldosas, los cables, tu cuerpo, las uñas, el televisor, el micrófono, todo lo que está hecho en el universo está en la tabla periódica de elementos. El universo se construye con eso, ¿ok? Las materias primas, por decirlo de algún modo, son las que combinándose dan origen a todo lo que tenemos delante nuestro. Bien. Entre esas cosas, entre esos átomos que están acomodados en el universo, entre las cosas que están hechas de esos materiales, estamos nosotros. No escapamos a esa ley. Nosotros estamos hechos de elementos que están en esa tabla periódica. Y nosotros, si pensamos en Masaru Emoto, yo pongo el agua de la misma manera en que yo estoy. Yo miro el agua con odio y Masaru Emoto demostró que el agua toma forma de odio. Yo miro el agua con amor y Masaru Emoto nos demostró a todos, muy fácil, el que quiere googlear Masaru Emoto,
o ponga en YouTube Masaru Emoto y se va a dar cuenta que nosotros somos capaces de modificar la materia, porque en realidad la estamos creando la materia. Pero supongamos, para que nadie se desmaye al hacerse cargo de esto, supongamos que lo estamos modificando. Y en realidad hay algo de eso, porque lo que hay delante nuestro son infinitos potenciales, y nosotros con nuestra capacidad de creadores lo que hacemos es darle una lógica que se corresponde con nuestro propósito a esos potenciales. Entonces, si yo asumo, por un lado, que el universo que tengo ante mí refleja el creador que soy, yo pongo el agua como soy yo, entonces el universo que tengo ante mí está respondiendo a un mapa inconsciente que tengo de cada uno de los elementos que tengo ante mí y que están en la tabla periódica y que tengo dentro mío. Bien. Yo soy una suma de elementos que tiene un determinado balance que está relacionado con el universo que voy a crear. Quiere decir esto que en mi mapa propio de elementos celulares, y me refiero calcio, hierro, fósforo, cromo, potasio, zinc, cobre, molibdeno, níquel, lo que se te ocurra, mercurio, plata, aluminio, en esos elementos celulares está el mapa del creador que soy. Bien. Así que imagínate si en los elementos celulares hay información de la cual sería bueno tomar conciencia para saber qué universo estamos creando. Bien. Entonces te doy un ejemplo. A ver. Por ejemplo, una consultora hace una semana en la apertura en Reorixnis de Buenos Aires me dijo: Pablo, ¿qué es el yodo? ¿Ok? Sí. Entonces, más allá de que el yodo tiene sus funciones biológicas y que el hierro tiene sus funciones biológicas y el cobre, el fósforo, el zinc, yo le digo, mira, en el inconsciente el yodo se descubrió en las cenizas de algas marinas, lo cual, como escena representada para un chamán en el inconsciente, las algas marinas representan el primer alimento materno y las cenizas representan la muerte de esos. Es decir, que para poder yo puedo llegar a lograr niveles óptimos de yodo sobre las cenizas de las historias de mi madre que me distorsionan. Bien. ¿Ok? Bien. Esta chica me contestó: yo soy alérgica al yodo y todas las mujeres de mi clan, madres e hijas, históricamente tienen mala relación o se llevan mal o han dejado de hablar. Qué bárbaro. ¿Okay? Qué bárbaro. Entonces, de esa profundidad nos vienen a hablar los elementos celulares. Este libro de decodificación de elementos celulares lo que viene a proponer es que no solo nos fijemos en eso que hasta ahora acertadamente habíamos visto y habían visto muchas corrientes biológicas, que es la función biológica de los elementos celulares. Por ejemplo, el hierro, llevar los alimentos. El hierro ayuda a trasladar el oxígeno, que es el sinónimo del alimento y del espacio vital en el organismo. Pero el hierro está relacionado en el inconsciente con Marte, y Marte está relacionado con el dios Marte, que es el dios de la guerra. Por lo tanto, obviamente, el estar viviendo batallas reales o simbólicas en mi vida, como por ejemplo puede ser un divorcio, la tenencia de los hijos, la continuidad de una empresa, que me quiten mi lugar, que me quiten mi trabajo, va a hacer que mi inconsciente decida si me hace falta un poco más del dios de los guerreros o un poco menos del dios de los guerreros, o que si me desvalorizo en esa guerra, quiera sacarme de encima al dios de los guerreros teniendo menos hierro. ¿Sí? Entonces todo esto te da un abordaje de personalidad creadora de tu propio universo mucho más profundo y mucho más de terapia, más abarcativa y por ende más larga. Claro. Este manual, que va a partir de un informe que te da este aparato, que es el Oligoscan, que a veces hasta digo, bueno, no lo nombro para no darle manija, pero es así realmente, porque yo la información la saco a nivel intracelular, que es la que me brinda el Oligoscan, y en base a eso escribí el libro. Pero vos vas a obtener un informe que por ahí te da de 34 elementos, porque son 20 elementos más 14 metales pesados, te da 10 o 12 en que algunos estás muy bajo y en otros estás muy alto. Lo que estás más o menos normal, no. Bueno, ahí tenés
12 elementos de tu universo para trabajar, claro, del universo que estás creando. Y lo hace desde el inconsciente colectivo, con simbolismos que tienen que ver con la relación de cada elemento, con lo que representó en el inconsciente colectivo desde que fue descubierto y desde el nombre que tiene y con qué está relacionado. Por ejemplo, te doy una. Sí. El níquel aparecía, y no lo lograban diferenciar los mineros, en el medio de otro mineral que buscaban los mineros. Pero como en el medio aparecía este níquel que no se dejaba alear y no se dejaba manejar de la misma manera que el otro mineral que ellos estaban buscando, decían que ese mineral estaba contaminado por el viejo Nick. ¿A quién le llaman el viejo Nick? Al diablo, al demonio. Entonces el níquel está relacionado con el engaño, con el infierno en el inconsciente colectivo y con el fraude, ¿ok? Bien. Entre otras cosas. Si yo tengo un nivel más alto de níquel, voy a analizar los fraudes en mi clan, las historias en las que me sentí defraudado, mi personalidad de tener miedo al fraude. Todo eso me lo está mostrando mi nivel de níquel, y es un universo y un lugar donde nunca me había metido porque nunca lo vi. El que me viene a invitar a verlo es mi nivel de níquel. ¿Entendés? Está. Es un abordaje completamente diferente, y en el que los consultores de Humano Puente, que van a poder decodificar los elementos celulares, ahora van a poder trabajar más profundamente y de un acompañamiento más prolongado todo este desenvolvimiento inconsciente como creadores de universos que son sus consultantes. Tal cual. Pensaba mientras vos nos explicabas todo esto, que con este libro ni siquiera es necesaria conocer la historia. Nada. Con un análisis... Porque cuando un consultante venga y te diga, bueno, a mí me duelen las lumbares, te va a decir, pero yo sé por qué es porque me agaché a levantar, claro, un motor que estaba en el piso, y cuando lo fui a subir a la camioneta me dolió, Uh-huh. En cambio, ¿desde qué día tengo alto el molibdemo? No te lo va a poder, claro, no lo va a poder, ¿no?, justificar. El berilio no te va a poder justificar, claro. ¿Okay? ¿No? Entonces vos haces un análisis de Oligoscan y a esta persona le decís, quédate tranquilo, ya sé de qué tenemos que hablar. Y el inconveniente estaba en que antes era muy costoso hacer un análisis y era difícil obtener el informe a nivel intracelular de estos elementos. Uh-huh. Y ahora eso se convirtió en una luz que te alumbra en 4 lugares de la mano, un aparato que ya tiene los papeles de ANMAT necesarios y que está certificado por la Comunidad Económica Europea como aparato para usar y para el análisis que hace, y está certificado con normas ISO y con todo lo que requerimos en Humano Puente. Te alumbra 4 lugares de la mano, es una luz, es completamente inofensivo y es completamente inocuo, no hace nada, y ese haz de luz devuelve un informe que viaja a Luxemburgo, se analiza en Luxemburgo, y en 10-20 segundos tenés un PDF en la computadora del consultor que le emite este listado de elementos y cuáles están en más, cuáles están en menos, con unas barritas de color, y te dice exactamente qué es lo que tenés que trabajar en las historias inconscientes de este consultante. Y por ejemplo, para un médico es vital porque, bueno, vas a ver qué abarcar desde la medicina. Para un nutricionista es vital porque por ahí le están, claro, dando una dieta con mucho calcio a esta persona, y acá dice que de calcio está bien, pero le falta fósforo, uh-huh, o le falta potasio. Y el consultor emocional va a ver para qué le vendría bien tener poco fósforo, poco potasio, y para qué le vendría bien tener mucho calcio desde el lado emocional e uh-huh, histórico de esta persona. Es todo un abordaje integral y es increíble. Tal cual. Es con lo que hablábamos al principio de este programa, esto de integrar, ¿no? De integrar todas las medicinas. Absolutamente. Y hasta en uno de los elementos celulares, que la verdad es que no me acuerdo cuál es, hasta por la lógica que se venía mostrando y representando, me permitía aconsejar 2 piedras para trabajar con ese material en particular. Y yo no soy alguien que sabe de gemas, uh-huh, sino que vi que reflejaban esas gemas en el inconsciente y por lo tanto venían justas para trabajar el equilibrio, además de las emociones que hay detrás en determinados elementos. Con esto, ¿qué quiero decir? Confirmar lo que me estás diciendo, es decir, claro, de modo integral se puede abarcar el ser humano. Maravilloso. Maravilloso. Sumando. Qué increíble. ¿Cómo se llama ese libro, Pablo?
Se llama manual, no manual, iba a llamarse manual, pero se llama Decodificación de Elementos Celulares, Bien. el cuerpo como fractal del universo. Bien. Obviamente que lo presentás en el Congreso, no está a la venta todavía. No está a la venta todavía, se va a presentar en el Congreso, ahí voy al Congreso con los libros que creo que será suficiente porque ahí van los consultores y seguro se van a llevar libros con el formato que le llevan los consultores. Y bueno, listo, voy a tener el honor de presentarlo ahí ante todos los consultores, en familia, por decirlo de claro manera, sí. porque es así. Claro que sí. Y hay otro libro, pobrecito, que quedó ahí, que iba a ser el segundo y después al fin... No quedó. Ah, bueno. Ya estoy con ese libro. Bien. Inclusive ya le he escrito a algunos consultores para decirles, tengo el honor de que tu caso lo quiero poner en un libro, para mí sería un honor poder ponerlo. Ajá. Y si estás de acuerdo, confirmame. Y todos me están confirmando, sí, claro. Pero claro. Entonces, ¿cómo no? Les pedí, bueno, envíame un mail diciéndome, Pablo, poné mi caso ahí. Obviamente se cambian los nombres de los consultantes y obviamente si son personas conocidas o de lugares conocidas o instituciones conocidas, también se cambia eso para cuidar la privacidad de los consultantes, por supuesto. Claro. Pero sí va a salir en el libro el nombre de cada consultor, porque la verdad que lo que están haciendo es lo que se puede llamar tranquilamente milagros, y nosotros llamamos milagros lógicos. Absolutamente. Milagros lógicos. Es totalmente lógico que viendo esta historia que había atrás haya sucedido esto que la persona cree que es un milagro, o dicho de modo más del interior argentino, cosa de mandinga. Tal cual, sí señor, así es. Bueno, Pablo, ya vamos a ir redondeando porque mira, 23-22, pero no quiero dejar de hay una consulta aquí que hace una de nuestras oyentes y que siempre está preguntando y siempre está participando de nuestro programa. Dice, buenas noches Sara, Pablo, Nicolás y audiencia, es un gusto escucharlos. Nico es mi nuevo operador, yo también tengo un Nico, Pablo, ¿eh? Qué loco, yo cuando pensaba, digo, otra vez está Nico organizando todo. Tal cual. Es increíble. Bueno, dice, pregunto, mi hijo está con brotes de bipolaridad, está en tratamiento, pero cada 15 o 20 días la medicación empieza a no hacer efecto. Sí, señor. Bueno, ya sabes lo que le voy a contestar, pero le tengo que contestar. Sí, obvio. Y es que en Humano Puente tenemos una visión muy particular sobre la creación de la realidad y con todo lo que eso implica, le tengo que decir a esta madre que si quiere ver o posiblemente tener una posibilidad de por qué ella está teniendo a este hijo en su universo, no le estoy diciendo ni que es la culpable, ni que ella ha creado este hijo por determinado motivo, sino que por el contrario, ella viene a hacer una experiencia difícil de ser la madre de un niño con este síntoma y que vea a un consultor de Reorixis para que encuentre en su historia donde se programó ella para vivir la experiencia que está viviendo. Bien. ¿Okay? Que no hace falta decodificar al hijo porque nosotros no trabajamos enfermedades mentales de modo directo. En cambio sí las trabajamos de este modo a través de un tercero directo. Lo ideal es que sea su mamá y en un consultor en Reorixis, que vaya a ver a un consultor en Reorixis. Este consultor va a ir a través de la madre a ver cuáles son los conflictos que porta este hijo y del cual se tuvo que hacer cargo por el clan en que vino, y que obviamente la madre forma parte de este puente hacia esas distorsiones. Así que la madre va a poder alivianar, si es que tiene que ser así, este síntoma de este hijo, que hay muy buenos resultados, que ya lo vimos en consulta, que vamos a hablar de eso en el Congreso de Consultores, y que ella tiene el honor de poder hacer algo ella misma por este síntoma que tiene este ser que está en su realidad mostrándole una historia de su clan. ¿Okay? Está, perfecto. Que Clarísimo. vea un consultor en Reorixis y que vaya ella. Bien. ¿Okay?
Bien, perfecto. Pablo, vamos a pasar en blanco las actividades. Este lunes, te cuento, nos vamos a encontrar en Córdoba porque voy a participar del encuentro de montaña. No me digas, qué honor, Araceli, vas a estar en el encuentro de montaña donde grabamos juntos. Exacto. Los videos de Ser un Humano Pobre. Sí, señor, esos videos que la verdad que están maravillosos. Sí, tengo tantas devoluciones de ese video. Hoy también. Sí. Okay, es permanente. Sí, es hermoso. Bueno, así que el encuentro de montaña, ahora vos estás haciendo una jornada o una apertura. No, yo estoy haciendo una apertura maravillosa, Bien. Un grupo increíble, líneas de tiempo que estallaron, que florecieron. Felicité al grupo de consultores porque realmente mucha conexión en la línea de tiempo de todos los consultores, muchas vagotonías, muchas manifestaciones, mucho llanto, esta apertura, mucho llanto, como me dijo Nico, lloraron todos. Claro. Fue un éxito, lloraron todos. Un éxito. Es que nadie tiene un síntoma por las cosas lindas que atravesó. Tal cual. Okay. Tal cual. Entonces, estoy dando esta apertura de 5 días, es la primera vez que me pasa desde que doy las actividades que van a haber 2 actividades sin volver a mi casa, porque termino el viernes en Córdoba y el domingo ya tengo que estar en Umepay en Córdoba. Claro. Que me quedo acá hasta el sábado en Córdoba capital, el domingo me pasan a buscar y me llevan hasta Umepay, doy el encuentro de montaña en Umepay hasta el jueves a la mañana, que me llevan al aeropuerto de Córdoba, me tomo un avión a Buenos Aires, voy a buscar a mi hijo más chico que se suma al último encuentro en Umepay y me vuelvo para Córdoba, me voy a Umepay. Qué increíble. Después vuelvo para Buenos Aires y tengo una, creo que jornada de Buenos Aires o una apertura de Buenos Aires, no me acuerdo bien, y después tengo la jornada de Mendoza. Bien. Y ahí estamos terminando mayo. Sí. Después, a principios de junio, no me acuerdo bien qué hay, no importa. Pero después me tomo 15 días antes del Congreso de Consultores para descansar. Claro, no puede ser. Para preparar bien el Congreso de Consultores. Después viene el Congreso de Consultores del mes de junio, después tengo algunas actividades en julio y después me tomo entera la segunda quincena, mejor dicho, 20 días del mes de julio. Bien. ¿Okay? Así que voy a descansar. Bien. No, porque muchos me escriben, Pablo, descansá, así quédense tranquilos que voy a descansar, que mi codo me empezó a avisar que tengo que descansar y obviamente si yo quiero estar en coherencia le voy a hacer caso a mi codo. En cuanto el codo me empezó a doler, agarré el calendario y dije, estos días no. Bien. Y ahí el codo dejó de doler. Eso es estar en coherencia, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Y además, Pablo, vos estás digamos, en cuarentena, por decirlo de alguna manera, por el casino que se te cayó encima hace unos días. Sí, la verdad es que ya estoy como más acomodado, pero fue un casino muy importante. Toda mi vida cobró un nuevo estado de lógica, descubrí un nuevo duelo bloqueado que había quedado debajo del duelo de la muerte de mi abuelo, porque en realidad cuando mi abuelo muere, esta hermana de mi mamá al tiempo es dada a una familia en un formato que ahora entró inclusive, gracias a que se reabrió esta historia, entró en el formato de la duda, porque siempre este hecho tan doloroso de que parecía que mi abuela la había dado, después que rearmamos toda esta historia, parece que mi abuela volvió a buscarla a esa casa y en esa casa ya no había nadie más. Entonces esto cambia toda la historia. ¿Qué te parece? Toda la historia. Hay algunos puntos que quedan preguntas, pero ¿cómo? Si mi abuela volvió a buscarla, ¿cómo es que esta mujer vuelve y mi mamá solamente la ve a mi tía en el casamiento de mi mamá? Como si nunca más se vieron ni nada. En el casamiento de mi mamá, esta mujer, mi tía, a quien amo sin haberla conocido, estuvo. Todo eso queda en esta zona que se va acomodando de a poquito en el inconsciente, pero ese duelo estaba detrás del duelo de mi abuelo. Yo represento a mi abuelo y siempre dije, bueno, todo está enfocado ahí, y no. En el inconsciente de mi mamá estaba el pedido de, por favor, no solo venía a reemplazar a mi papá, sino que como sos mi papá, trae a mi hermanita de 8 años de vuelta. Todo eso en el inconsciente de mi madre, que ha tenido una vida absolutamente de esas almas valientes que vienen a la tierra a trascender cosas muy, muy, muy interesantes, muy importantes, y que yo me honro por tener a la vieja y al viejo que tengo, porque la verdad son dos seres que están
viviendo en este momento el agradecimiento por todo lo que han hecho. Tengo dos viejos que tienen 77, 78 años y, por ejemplo, el fin de semana les dije, che, vengan porque viajo, los quiero ver antes de irme. Y dijeron, bueno, vamos, pero estamos molidos porque anoche nos acostamos a las 5 de la mañana porque estuvimos de joda con otros viejos del edificio jugando a dígalo con mímica. ¡Qué bien! Hasta las 5 de la mañana. ¡Ay, qué bien! Esos son mis padres. ¡Qué maravilla! Tengo el honor de que esos seres maravillosos sean mis viejos y el honor de todo lo que han hecho, ¿no? Por el clan, por mí, por mi hermana. Es una maravilla ser parte de esta cadena convergente y de reconocer que ellos han sido los grandes orquestadores de grandes cambios en mi clan. Han empezado en situaciones realmente complicadas, tanto mi viejo como mi vieja, y acá estoy yo haciendo la vida maravillosa que tengo. Tal cual. La verdad que todo es un proceso. Yo no nací cuando nací. Yo nací cuando nació el primer ser de la biología. Y mis padres son esa cadena y mis abuelos son esa cadena y acá y a todos ellos les agradezco y en mí y en cada toma de conciencia yo resignifico todo mi pasado ancestral. Así todo es. Lo que ocurrió para esto bueno que ahora está sucediendo. Y yo tengo una vida no muy agradable. Todo lo que ocurrió para ese instante y para ese presente no tan agradable. Por lo tanto, el único que tiene la posibilidad de resignificar y dar un sentido positivo a todo lo que sucedió en el pasado, desde la primera ameba nadando en la agüita tibia de un volcán hasta hoy, soy yo desde el presente. No hay otro que lo pueda hacer. Cada uno se tiene que arremangar y decir, el único que puede solucionar todo lo que sucedió en la historia soy yo. O me arremango o sigo fiel a este niño que tengo en mi interior llorando y quejándose y echando la culpa afuera de todo lo que me pasa. O sigo en fidelidad con ese niño llorón o me pongo en la responsabilidad de mi propia creación, me reconozco creador y por fin soy un ser soberanamente emocional y con soberanía de la responsabilidad emocional que tengo que tener para empezar a crear un futuro mejor. Como digo yo, se sana el que lo intenta y se sana el que insiste. Tal cual. Y la conciencia de que solo estoy yo. Solo estoy yo. Todos los demás responden a mi creación. Sí, señor. Si yo no cambio, esa creación no va a cambiar. Sí, señor. No va a cambiar. Pablo, gracias infinitas de mi parte y de todos los oyentes que están ahí del otro lado.